La mente humana está mal utilizada, argumentaré, si bien nuestra mente no está destinada para el pensamiento profundo y la introspección, sino que está mayormente enfocada en temas prácticos y de supervivencia por nuestros antepasados. Este argumento puede sostenerse considerando la evolución humana, donde la capacidad de pensar críticamente podría haber sido menos prioritaria para la supervivencia que otras habilidades como la velocidad de reacción, pues podíamos ser cazados si nos ponemos a reflexionar excesivamente, pero debemos priorizar que en la época actual sí es indispensable porque ya estamos en sociedades, y el que no reflexiona solo vive para cumplir las reflexiones y forma de ver el mundo de alguien más. Así que surge la pregunta, si se nos puede enseñar cosas como la lógica, la argumentación y metodología de la investigación en la escuela, o en algún curso, o sea, si es tan supuestamente accesible. ¿Por qué parece que nuestra sociedad está dominada por todo lo contrario al pensamiento, lo que algunos llaman el pensamiento borrego? Vamos al grano. La respuesta es bastante sencilla, y esto es porque normalmente la escuela no puede enseñar pensamiento crítico. Para empezar, varios años antes de que siquiera pisemos un salón de clases ya hemos recibido varios años de educación anticrítica. Los niños viven con padres que casi siempre son una autoridad innegociable. Tienen esta idea de que los niños que preguntan mucho o que directamente señalan contradicciones a los adultos son malcriados que deberían guardar silencio. ¿Cuántos padres se toman el tiempo realmente a explicarle a sus hijos por qué toman una decisión, en vez de simplemente obligarlos a obedecer? ¿Cuánta gente no pasó por la universidad y se cuestionaron si realmente era lo que deseaban estudiar, si realmente fue una decisión propia? ¿Cuánto tiempo puede costar tener pensamiento de borrego? A la mayoría, aunque con gesto de amor, lo que se promovía es, échale ganas. Métete a estudiar sí o sí. Y ojalá algo que dé dinero. Hijo, es por tu bien, hijo, es que tienes que seguir estudiando, y ni siquiera se plantearon pensar y reflexionar, siquiera algo tan importante, a lo que le tiras tantísimos años. Muchas veces ni eso te explican, simplemente es obediencia ciega, y luego hasta la gente termina en carreras que no quiere, que odia, y luego un trabajo, una esposa, una familia, un contexto, pero simplemente se acostumbró y su pensamiento crítico se desvaneció totalmente. Si estás viendo este video seguramente, podrás eventualmente cuestionarlo y no lo tomes mal, simplemente siéntete afortunado porque nunca es tarde. Nunca es tarde para ser lo que podrías haber sido, George Eliot. El día de hoy no te diré que te suscribas al canal, dejaré a tu criterio si merece la pena recibir más de mi contenido o no. Ya tú decides. Nos devolveremos en el tiempo para adentrarnos en la raíz del problema, el papel crucial que desempeña la educación en la formación de nuestra capacidad de pensamiento crítico. Sin embargo, lamentablemente, muchos sistemas educativos, controlados por los gobiernos y las instituciones, no fomentan el pensamiento crítico, sino que promueven la obediencia y la conformidad. En algunos casos extremos, incluso eliminan materias esenciales para el desarrollo del pensamiento crítico, como la filosofía, para mantener el control sobre la población. Bueno, en la escuela pasa algo similar. El profesor puede utilizar su autoridad para generar una imagen de ser un ser iluminado que posee, no que transmite, no que enseña, no que comunica, no que debate, no que aprende también, sino que ya posee la verdad. De este modo, el alumno va aprendiendo que la verdad no es algo que se descubre, se construye y o se cuestiona, como algo que se puede ir alcanzando, simplemente no, porque cuando ya lo dice el profesor, esa cosa es la verdad absoluta, es algo que la autoridad posee y por lo mismo, solo ellos te la pueden dar, por lo que en sí el acto de aprender se vuelve tedioso, como si de un trabajo forzado se tratase, no es algo bonito, es algo humillante. Incluso aún se realiza maltrato psicológico o incluso físico, algo muy de obediencia absoluta. Y desde aquí radica uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, es que se piensa en la educación como algo que solo ocurría en los salones y que era prácticamente un castigo por ser ignorante, en vez de enseñarse didácticamente que la curiosidad es lo importante, que la ignorancia es lo primordial para avanzar. Si le huimos a la ignorancia, no hay forma de cuestionar, solo asumiremos que sabemos, pero puede que las fuentes estén equivocadas.
Y como no queremos estar en la ignorancia de la que tanto se burla la gente, simplemente como sociedad no sumamos, no construimos porque desde el miedo y la ignorancia es muy difícil. Pero esto puede mejorar, no gracias a la escuela, hablo de toda esa gente muy valiosa que hace un gran esfuerzo por enseñar a través del convencimiento por medios digitales, independientes, no de la autoridad. Si no, mira cuántos adultos aún temen a exponer sus ideas. Tampoco se trata de desmeritar y criticar del todo la institución educativa, ya que a veces si tuvimos la suficiente suerte, nos encontramos con aquel profesor o profesores que tienen que luchar contra la competitividad que la propia escuela promueve para lograr que sus alumnos, más que centrarse en estar atacando a las personas que parece que se están quedando atrás, se centren en aprender e incluso impulsarse mutuamente desde los diferentes ámbitos y áreas de las complejas competencias humanas y también muchas veces con mucha dificultad luchan por crear lazos de verdad con sus alumnos, y no me refiero a forzarlos a volverse amigos o algo por el estilo, sino que el alumno no te vea como "ay, aquí viene este señor que nos reprueba si tenemos el pelo largo, o cómo estoy vestido, o si no hice la tarea que me impuso", sino para que vean cómo este profesor realmente quiere que aprendamos. Y de esa manera pues se abre una discusión dialéctica sumamente rica y nutritiva donde se permite proponer ideas, proponer respuestas, o incluso la opción de debatir con el profesor sin sentir que exponerse de esa manera puedan correr algún riesgo. Y esto aplica para todas las temporadas de la vida y a cualquier edad, nunca es tarde, nuevamente insisto. Pues es prácticamente una sentencia de muerte todos los días, permitir que otros decidan por ti, que tú no te permitas abrir con otras personas para debatir ideas realmente importantes. Piensa cuántas veces al día lo haces, o a la semana o incluso al año. Solo se habla de tragedias del día a día de cada país, de que si la vecina hizo o no hizo, que si los políticos de turno son o no son, que si el compañero, que si el trabajo, pero si te fijas casi nada de tu vida la centras en lo reflexivo, en filosofar, en hablar un buen rato a solas sin sentir que estás desperdiciando el tiempo. Es por esto que si en la escuela no tuviste la oportunidad de que te enseñaran pensamiento crítico, no quiere decir que ahora sea imposible. Muchas de las veces no son porque carezcas de la capacidad de practicarlo, sino más bien porque sigues en un ritmo que no te permite mirarte a ti mismo. Por esto he recopilado los mejores cursos y meditaciones para que logres desconectarte, desprogramarte para luego volver a conectar y que todo esto sea más fácil para ti. Requiere esfuerzo, sí, pero vale la pena, totalmente. ¿Sabes cuántos países han eliminado la filosofía de sus planes de estudio con la excusa de que son materias útiles y que no sirven? Y pues sabes que, si tienen razón, la filosofía es inútil, pero para ellos pues lo que ellos desean es una sociedad fácil de gobernar. No quieren a gente que se ponga a reflexionar sobre las cosas fundamentales, porque seguramente nos uniremos y plantearemos otra forma de vivir a la que nos obligaron a vivir, ya que por más que nos vendan la fantasía de que nuestro sistema nos deja ser libres, es imposible ser libres si nos dan las opciones a elegir. Nos dan la absurda idea de que podemos ser lo que queramos ser, pero nuestro sistema funciona en torno a la conformidad. El capitalismo sí promueve la búsqueda de cosas como la superación, romper los límites, y las tradiciones sí que llegan a estar bien vistas. Pero solo y exclusivamente cuando ocurren a un nivel individual, volviéndonos individualistas, separándonos, polarizando que sí izquierda, que sí derecha. Pero sin romper paradigmas y cuestionar no se logrará un cambio jamás. Estamos profundamente equivocados al pensar solo en nosotros mismos o en generar dinero, es decir, uno con tal de producir más, con tal de avanzar muchísimo en nuestra carrera profesional que nunca elegimos realmente. Nos podemos llevar hasta el colapso biológico, terminar dependiendo de todo tipo de sustancias con tal de seguir adelante. Un día más con café y otros estimulantes, y el anhelo de descansar con depresores como el alcohol, nicotina y demás sustancias que solo vuelve más tontas a las personas. Si en vez de eso tu pensamiento crítico te lleva a cuestionar, criticar constructivamente tu plan de vida, querer hacer y deshacer partes de tu realidad social, las tradiciones, las ideas preconcebidas y hasta el propio funcionamiento de tu sistema, sin importar lo malas o corruptas que puedan ser esas cosas. En el complejo entramado de la vida moderna, donde las demandas y las distracciones pululan en cada esquina de nuestro día a día,
La reflexión profunda y el cuestionamiento crítico parecen perderse en la vorágine del ritmo frenético que impera en nuestra sociedad. Nos vemos inmersos en un constante ir y venir entre obligaciones laborales, el tráfico interminable, el agotamiento y la necesidad de desconexión. Es alarmante observar cómo nos hemos vuelto dependientes de sustancias químicas para mantenernos despiertos y productivos, recurriendo a la cafeína y otros estimulantes como una especie de muleta para sobrellevar el día a día. Esta necesidad de mantenernos en un estado de alerta constante nos impide desconectar y relajarnos de manera natural, perpetuando un ciclo de dependencia y agotamiento que afecta negativamente nuestra salud mental y física. A su vez, nos encontramos en una sociedad donde el consumo excesivo de medicamentos para regular estados de ánimo se ha vuelto la norma, en lugar de la excepción. El abuso de pastillas para combatir la ansiedad, el estrés o la depresión refleja una incapacidad para manejar nuestras emociones de manera saludable y natural, optando por soluciones rápidas que a largo plazo pueden resultar más perjudiciales que beneficiosas. El pensamiento crítico funciona como una herramienta indispensable para desafiar el status quo y cuestionar las normas y creencias establecidas. Se trata de una habilidad que nos permite analizar de manera profunda y reflexiva el mundo que nos rodea, desafiando la autoridad y las convenciones sociales para llegar a nuestras propias conclusiones. Es en la capacidad de cuestionar, investigar y reflexionar donde encontramos el verdadero poder del pensamiento crítico, una habilidad que nos permite no solo entender el mundo, sino también transformarlo. El pensamiento crítico se manifiesta en situaciones cotidianas donde nos vemos obligados a tomar decisiones y enfrentar dilemas éticos y morales. Desde desafiar reglas injustas hasta confiar en nuestra razón por encima de la autoridad, el pensamiento crítico nos invita a analizar y cuestionar todo aquello que damos por sentado, fomentando así un espíritu de autonomía intelectual y libertad de pensamiento. Sin embargo, esta capacidad de pensar de manera crítica representa una amenaza para las autoridades que basan su poder en la obediencia ciega y la conformidad. En un mundo donde la autoridad se impone mediante el miedo y la coerción, el pensamiento crítico se convierte en una herramienta poderosa para desafiar el status quo y promover el cambio social y político. En última instancia, es la llave que abre un infinito de posibilidades que simplemente no podíamos plantearnos. Es a través del cuestionamiento, la investigación y la reflexión que podemos llegar a nuevas ideas y perspectivas que nos ayuden a construir un futuro más justo y equitativo para ti, tu familia, tu comunidad y eventualmente la sociedad. Por lo tanto, es fundamental fomentar el desarrollo del pensamiento crítico en todas las áreas de la sociedad, desde la educación hasta la política, para construir un mundo donde la razón, la comunicación, la empatía y el entendimiento sean los pilares de nuestra convivencia, y no como actualmente que todos tienen que andar con un arma cada vez más grande y mortal para poder sentirse respetado.